Nosotros estamos agradecidos. Gracias en Cristo Jesús. Ahí tú llevaste todo aquello y cargaste toda maldición, todo pecado, toda enfermedad, toda dolencia. Aquello que nosotros no podíamos llevar, tú lo llevaste en la cruz, ahí en tu cuerpo sobre el madero, Señor. Gracias por justificarnos, por salvarnos, por tu gracia maravillosa. Es que hiciste una obra perfecta y ahí llevaste todo aquello que nos era contrario, Señor, y que estaba contra nosotros, pero ahora nos has reconciliado en Cristo Jesús. Estamos totalmente reconciliados por ese amor tan grande mostrado en la cruz. Gracias te damos, Señor, Espíritu de Dios, porque tú eres el que nos enseñas y nos das la oportunidad de poder digerir todo esto que vamos a mentalmente vamos a poder escuchar el día de hoy, Señor. Que seas tú distribuyendo, que seas tú dándoles el entendimiento, que seas tú obrando, porque nosotros no somos quienes para convencer a nadie. Eres tú, Espíritu Santo, el que les vas a dar el entendimiento, la sabiduría para poder entender, porque dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos esa mente, pero creemos que hoy estará operativa para que todo aquel que escuche, sea los que estamos aquí reunidos o los que nos ven por internet, amén, puedan entender, Señor, tu amor, tu bondad y tu fidelidad, y el tema de la soberanía, que es tan importante poder comprenderlo. Gracias, Padre, porque eres bueno por todas las generaciones y para siempre. Y en Cristo Jesús tú pagaste todo. En el consumado llevaste aquello. Toda maldición ahí le fue cargada, Señor, y lo hiciste por amor a nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque glorificas a Cristo, porque nos das a conocer a Cristo y nos das a conocer Cristo maravilloso. Tú nos diste a conocer la bondad del Padre y el amor del Padre, y reflejarnos y manifestarnos un Dios de amor que siempre anduvo haciendo bienes. Gracias te damos, Señor, por esa manifestación del Padre a través de ti, Señor, y podemos verlos en todas las escrituras del Nuevo Testamento. Gracias te damos, porque ahí nos vas a dar a entender ese amor y la sustancia de amor que es nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, precioso Cristo. Gracias por todo aquello que pagaste. Gracias te damos, Padre, y gracias, precioso Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Espíritu de sabiduría y de revelación, creemos, Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y las riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos. Y ya estamos transmitiendo, Michelle. Ya estamos transmitiendo por la página. Cuando tenga oportunidad, pase y dele un like ahí a la página. Se llama Fe y Poder Guadalajara. No hemos puesto todavía los letreros aquí atrás, pero ya próximamente vamos a poner Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Cuando tenga oportunidad, pues ahí pásale y visite la página. Y si tiene oportunidad de darle un like, pues dale un like, para que le lleguen todas las notificaciones de todas las enseñanzas. Muy bien, pues vamos a dar también la más cordial bienvenida a los que nos están viendo. Ya estamos conectados, Michelle, por Fe y Poder Guadalajara. Ya estamos ahí conectados. Bueno, en lo que se van conectando los demás, y poco a poco pues vamos a darles la bienvenida. Muy bien, pues vamos al Salmo 100, versículo 5. Hoy vamos a conocer un tema pues complicado a veces. Digo, no complicado para mí, porque yo lo entiendo perfectamente, sino complicado para poder digerir mentalmente hablando. Y vamos a hablar del tema de las plagas de Egipto. Sabemos que es complicado ese tema, pero bueno, el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a dar entendimiento. Salmo 100, versículo 5 dice así la palabra en Cristo Jesús: porque el Señor es bueno, y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esa es una verdad, mire, que se debe retransmitir por todas las generaciones, por siempre, que Dios es bueno. Pero vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo por ahí en Mateo 19. También me gustaría también que lo leyéramos como una base de lo que vamos a leer el día de hoy. Aquí vamos a Mateo capítulo, ahorita vamos a ver, Mateo capítulo
19, por favor. Sería bueno que usted también lo entendiera. Versículo 16, por favor. Mateo 19, 16. Vea lo que dijo Jesucristo, ¿no? Entonces vino uno. Este tema se debería llamar, Michelle, ahí en Facebook, si lo podemos poner. Bueno, la bondad, soberanía y voluntad de Dios. Y luego vamos a ponerle un guión. Pongamos plagas de Egipto. Está raro el tema, ¿no? Pero bueno. Usted va a entender realmente quién envió las plagas. ¿Qué nos ha dicho Hollywood en las películas? Dios. ¿Qué nos han dicho muchos predicadores? Sea de la religión que sea. Yo no creo en ninguna religión, yo creo en Cristo. Y creo que no pertenezco a ninguna religión, creo que pertenezco a Cristo. Es importante, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, estamos en el análisis ahorita de cómo fueron inspiradas las escrituras bíblicas. Y cuando sabemos y entendemos cómo fueron inspiradas, usted va a llegar a conclusiones de una verdad que estaba escrita ahí en la palabra, ¿ok? Entonces, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Estaba hablando de la vida eterna, ¿ok? Él creía que a través de los mandamientos, sí hay algunas respuestas de Jesucristo, pero lo que yo quiero darle a entender es el 17. Le dijo bueno a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo que Jesucristo era bueno? Pues dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, muy bien, saludamos a Nando Guadalupe. Dice: buenas tardes, que nos ve allá de Chicago, Illinois. Le enviamos un abrazo, Nando Guadalupe. Le dijo bueno a Jesucristo. Vamos a ver el 17, por favor. Mateo 19, 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. O sea, no que Jesucristo no sea bueno, sino lo que quería exaltar era al Padre, ¿no? De antemano, ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros para entender lo que la Biblia dice acerca de un Dios? Porque regularmente se ha enseñado de muchos púlpitos, de muchos lugares: bueno, Dios es el de que destruyó en el Antiguo Testamento, Dios envió esto, Dios mató a los de Coré, Dios mató a aquellos con serpientes ardientes, Dios mató, y leímos en la época cuando David hizo un censo, eso lo leímos el viernes, y vimos que había dos personajes, que estaba Dios, supuestamente ahí dice que Dios envió y hizo cosas malas, pero por otro lado estaba un ángel llamado el ángel de la muerte, que también se le llama el ángel de Jehová. Entonces había una confusión entre los judíos, quién era el ángel de Jehová y quién era el ángel de la muerte. Y ellos no entendían y creían que Dios enviaba al ángel de la muerte, pues. Pero ahorita vamos a ver que no es así. Entonces ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Entonces, ¿a qué le va a creer más usted? ¿A una traducción rara? ¿Le va a creer a Moisés? Porque el autor de Éxodo, porque vamos a ver el Éxodo, el autor de Éxodo es Moisés, ¿sabía? Lo vamos a ver en dos partes, entre domingo y viernes, porque es un poco largo para poder ir detalle a detalle. Entonces, el autor de Génesis y de aparte del Éxodo, Deuteronomio y Números se le atribuye a Moisés. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se le atribuye a Moisés. ¿Cómo lo recibió? Por ejemplo, ¿cómo recibió la historia de Adán, Moisés? Bueno, Moisés no existía. Sin embargo, se retransmitió por lo que le llamaban los judíos tradiciones orales, es decir, de boca en boca se iba pasando la información, de tal manera que muchos creen que había alguna compilación de escritos, y a Moisés le llegó el Génesis, y él lo compiló 1500 años aproximadamente antes de Cristo, ¿ok? Muy bien, entonces, no hay ni uno bueno más que uno solo Dios. Vamos a Juan capítulo 5, del 19 al 21, por favor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a quién. Entonces, él no podía hacer nada. Si no veía al Padre hacer algo, él no lo hacía. O sea, si Jesucristo nunca envió una enfermedad a nadie, para que usted me entienda, para ser más prácticos, si Jesucristo nunca enfermó a nadie,
por lo menos yo no he identificado que Jesucristo haya, al contrario, dice la Biblia que por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, 4 y 5, que Él llevó nuestras enfermedades, o sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces, y 1 Pedro 2:24 también dice que por sus heridas fuimos sanados. Entonces dice, entonces no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si todo lo que Él vio hacer al Padre, lo hizo en la tierra. Sanó leprosos, hizo ver a los ciegos, hizo ir a los sordos, levantó paralíticos, resucitó muertos. Pónganse a pensar, todo lo que hizo Jesucristo, todos los bienes. Luego dice, entonces, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿quién? Igualito, igualmente. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Entonces, si usted quiere conocer al Padre y entendiendo un poquito, ¿quién era el ángel de la muerte en el Antiguo Testamento entonces? Porque dice que el ángel de la muerte era el ángel de Jehová, porque bueno, unas traducciones dicen Jehová, pero realmente el término correcto es Yahvé, ese es el término correcto en hebreo, y realmente a veces no se puede pronunciar porque son 4 consonantes, YHWH, pues, esas YHWH, son las 4 letras para identificar el nombre de Dios, según la Biblia, pero no se puede pronunciar porque son puras consonantes. Entonces, bueno, pero ahí los traductores le pusieron Jehová, pues. Entonces, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualito, o sea, no hay diferencia. Pero necesitamos analizar entonces las situaciones del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué atribuirle a Dios las plagas de Egipto? Porque así se ha malinterpretado. ¿Por qué atribuirle a Dios que imagínense Dios del cielo, ¿no? De repente la humanidad está bien, ¿no? Y Dios enviándole piojos, ¿no? Dios mío, y usted echándole con el peine y sacando los piojos a los niños. Imagínense, porque dice la Biblia que dentro de las 10 plagas había plagas de piojos, ¿sabía? Imagínense Dios enviando piojos del cielo, por Dios. Bueno, es algo como que de repente vamos a crear un bombardeo en su mente, para que me entienda. Vamos a romper estructuras mentales para que cambie su semblante acerca de su perspectiva de quién es Dios, quién es nuestro Padre Celestial, ¿ok? Entonces, regularmente los que enseñamos ahora verdad presente, gracia y todo esto, siempre enseñamos que Cristo debe ser formado en nosotros, en nuestra alma. El alma está compuesta de mente, está compuesta de el temperamento, está compuesta de los sentimientos, la voluntad, todo eso es el alma del ser humano, ¿no? Somos espíritus, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Realmente esa es la forma en que como seres humanos somos, ¿no? Pero sin embargo hay algo que tenemos que romper, estructuras mentales. Muchas personas no han podido recibir sanidad en sus cuerpos porque aún creen o tienen a un Dios de repente como que sana y de repente como que los tiene enfermos, o no saben si la enfermedad viene de parte de Dios, etcétera. Pero esas estructuras mentales las vamos a ir rompiendo poco a poco. Yo sé que va a ser medio complicado. Bueno, saludamos al pastor Federico Lara, que nos ve desde Portland, Oregon. Le enviamos un saludo y un abrazo para toda la familia, para la pastora Alma y todos los demás. Para Damián también. Les enviamos un abrazo. Muy bien, entonces este tema sí le digo, va a crear, obviamente para muchos es controversia. Si usted le pone ahí por YouTube, quiero ver una película de las plagas de Egipto, no, pues va a tener a Dios enviando plagas. A Dios. Pero realmente en el Antiguo Testamento hay un poder de las tinieblas que regularmente no lo identificaban los judíos, o no lo tenían comprensible los judíos. Siempre cuando ellos hablan de una perspectiva, para ellos era todo Dios, que venía y el ángel de la muerte destruyó, bueno, es Dios, ¿no? Algo así. Pero en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, por favor, por ahí nos quedamos el viernes, nada más para darle una pequeña continuidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Este tema es muy trascendental. Regularmente, sinceramente, es el mismo Espíritu Santo que nos está revelando todo esto. Le voy a decir por qué. Yo antes no entendía todo esto, pero la misma no es comprensión lectora. Porque cuando estamos leyendo, muchas veces leemos y no vemos ahí que está algo escrito. No lo vemos. Tiene que ser una revelación del Espíritu para entender. De antemano, mire, vamos antes nos quedamos, ¿a dónde dije? Tengo tantas citas bíblicas que, bueno, 1 Corintios 1:10. Ahorita vamos a Hechos capítulo 8.
Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo, ¿qué dije? Bueno, no, es un poquito antes, ¿no? A ver, ¿dónde está? Primera carta a los Corintios capítulo, perdón, es 10, ¿no? Primera carta a los Corintios capítulo 10, no es el capítulo 1, capítulo 10. Versículo 6, por favor, vamos a leer hasta el 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel que estuvo vagando por 40 años en el desierto. De ellos está hablando, ¿ok? Versículo 7, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice el 8, por favor, vamos a ir poniendo en la pantalla para que usted lo vea. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicados y cayeron en un día 23,000, imagínense, 23,000 muertos. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos, ¿qué dice? Lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ese es otro hecho que viene en Números capítulo 21. Luego dice el 10, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? Ahí viene el problema. ¿Quién es el destructor? Porque realmente cuando habla aquí destructor, mire, hay un autor que dice que es el ángel de la muerte, literal. Hay un autor, aquí lo anoté, hay un autor. Digo, yo sé que esto a lo mejor ustedes lo van a poder digerir, pero muchos que nos ven por internet a lo mejor no lo van a poder digerir, porque regularmente yo he escuchado a personas que enseñan gracia y todo, enseñan del amor y la bondad, pero a veces estas historias no las han podido identificar y no saben realmente de dónde viene lo bueno y de dónde viene lo malo. Realmente cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la gracia, Señor, porque es gracia todo esto que vamos a poder ver el día de hoy. Mire, si usted va en número 16, del 3 al 41, usted va a encontrar una destrucción, murmuración, de eso está hablando, de la destrucción que no vamos a ir para allá, pero nada más le voy a dar el dato, ¿no? Dice, pero también esto lo podemos ver, el ángel destructor que vimos el viernes en Primera de Crónicas 21, no sé si recuerda, estamos analizando cómo fueron inspiradas las escrituras bíblicas. En las escrituras bíblicas está escrito desde que Dios sopló al corazón de las personas para que escribieran, pero también en la inspiración de las escrituras tenemos personas que escribieron errores, como Job, que la historia de Job creo que se le atribuye a Moisés. Job, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, mejor me hubiera abortado mi mamá. La pregunta que yo le haría, ¿sería inspirado por Dios que Job dijera que mejor hubiera sido abortado? O Job también dijo en el capítulo 7, mejor me hubiera estrangulado. Imagínense un hombre suicida, porque eso era tratando de suicidarse él. Porque, y lo comprendemos, no lo criticamos, porque imagínense morir 10 hijos. ¿Sí entendemos eso? 10 hijos. Pues ese hombre quería ya morir. Entonces dijo muchas cosas en su incoherencia, pues andaba perturbado mentalmente y él lo reconoció en los últimos capítulos. Eso no ha sido inspirado por Dios, es un hombre que habló. Pero la historia dicen que le llegó a Moisés y Moisés le escribió. ¿Okay? Asimismo, como en Josué capítulo 10, cuando había una guerra entre el pueblo de Israel con otros pueblos paganos, dice que el sol se paró y ya pudimos analizar que en sí el sol no se paró, sino que la tierra dejó de girar en su eje de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo conocemos ahorita. Ellos no lo conocían. Pero como ellos vieron que el sol se paró, ¿qué cree que escribieron? Pues que el sol se paró. Porque eso es lo que percibieron humanamente hablando. ¿Sí me entiende? Ese hecho está registrado, pero no es una verdad que el sol se paró, sino lo que realmente sucedió que la Tierra dejó de girar en su eje de rotación. Ahorita nosotros lo sabemos, porque pues por la ciencia, ¿no? Pero bueno, el sol se paró, no fue cierto, pero está escrito. ¿Pero por qué se escribió? Bueno, se escribió porque eso fue lo que percibió el autor que estaba verificando y viendo los hechos. Él nada más escribió el sol se paró. Pero no es que sea cierto. No sé si me están entendiendo, no quiero que piense que yo no creo que la Biblia es cierto. Claro que es cierto. Lo que estoy diciendo es que se escribió un hecho, el hecho fue cierto, lo que no fue cierto, el autor que escribió que el sol se paró, ¿por qué? Porque él escribió solamente lo que él percibía. ¿Sí me están a entender?
Él escribió lo que percibía. Bueno, Satanás habló en Génesis capítulo 13 y le dijo a la serpiente: si tú comes del árbol no morirás. Le dijo al hombre, la serpiente al hombre, a Adán. Pero la verdad era cierto que no iba a morir. Pues era una mentira de la serpiente, porque a la hora que comió de ese árbol que no debía haber comido, que del conocimiento del bien y del mal, el hombre murió espiritualmente y se separó. Muerte espiritual significa se separó el hombre de Dios, eso significa muerte. Así cuando alguien muere aquí en la tierra, ¿qué hace? Se separa el espíritu del cuerpo humano, es lo único que sucede, hay una separación nada más. Pero ¿qué cree? Como hijos de Dios permanecemos. O sea, no nos quedamos nada más y nos desvanecemos, sino que permanecemos porque somos eternos. Ok, entonces, 1 Corintios 10 entonces habla de un destructor, pero el diccionario Strong te lo pone como el ángel, te pone y te hace referencia que ese destructor corresponde a la serpiente venenosa, así te lo dice. Usted ya se va a Apocalipsis y dice, bueno, creo que en el 14 dice que la serpiente antigua era Satanás, el diablo, ¿ok? Sin embargo, yo lo quiero llevar a otro lugar. Si en Primera Crónicas 21 dice que el ángel de la muerte estaba totalmente operando ahí, que había matado no sé cuántos, pero que Dios le dijo, ángel, detente. Pero originalmente decía que Dios le dijo y envió al ángel para destruir. Pero ¿cómo podemos explicar el hecho de Éxodo 12, por favor? Para entender al destructor. Mira, estamos viendo al destructor ahorita, ¿no? Éxodo capítulo 12, la historia posterior a las plagas. Éxodo 12, versículo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y comenzaron a hacer los primeros sacrificios de animalitos, de corderos, que simbolizaban y representaban a Jesucristo, ¿ok? ¿Cuál es la idea de por qué Dios le dijo que sacrificara animalitos? Para que la sangre la rociaran en los dinteles de las puertas y no entrara alguien a destruirlos. Por eso, en ese tiempo, los únicos que murieron fueron los hijos de los egipcios, ¿sabía? Los primogénitos de los egipcios murieron. Pero los de los israelitas no murieron porque había alguien que quería entrar a destruir. Y aquí lo vamos a ver. Éxodo 12, versículo. El 22, vamos a leer el 22. Mire lo que le dijo Dios, para que no entrara el destructor. Desde el 21, para ver un poquito y nos da un poquito de contexto. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad, ¿qué? La Pascua. Ahí comienza la palabra Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasaré sobre. Literalmente significa la palabra Pascua. Pascua significa que Dios iba a pasar por encima de. Eso significa, ¿ok? Versículo 22, por favor. Y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué significa? Que la sangre de los corderos que se derramó, que sacrificaron, esa sangre se iba a rociar sobre los postes de las puertas de las casas de los israelitas, y le dijo, no salgan. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que dijo Dios. Ahora viene el 23. Éxodo 12, 23, y ahí va a encontrar algunas cosas raras o un poco incoherentes, pues. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Si era Dios el que iba a pasar hiriendo a los egipcios, fíjese, hay dos cosas raras en ese texto. Y el Señor iba a pasar hiriendo a los egipcios, pero fíjese. Y cuando vea la sangre en el dintel, ¿qué iba a pasar? Y en los dos postes, pasará Jehová aquella casa. ¿Qué nos está diciendo ahí? Bueno, como si Dios fuera el que iba a destruir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué dice? Más adelante, y no dejará entrar a quién, al heridor en vuestra casa. Entonces, ¿quién iba a herir? ¿El Señor o el heridor? Porque está hablando de dos personajes ahí. ¿Sí o no habla dos? Habla de Dios y habla de un heridor. Entonces él iba a pasar por las casas y no iba a dejar entrar a quién. Entonces usted se pregunta, bueno, por fin,
¿Era Dios que iba a herir o había otro heridor? Y esas son las cosas que yo quiero llevarlo a analizar. ¿Por qué se habla de que Dios iba a pasar hiriendo y luego no iba a dejar entrar al heridor? Porque eso era lo que percibía ¿quién? El autor de Éxodo, Moisés. ¿Ya? Pero vamos a seguir analizando más para darle a entender muchas cosas. Entonces aquí habla de dos personajes. Dios, que iba a pasar hiriendo, pero luego no iba a dejar entrar al heridor. Entonces, o era Dios el que hería, o realmente era otro personaje que no iba a dejar entrar a las puertas de esas casas. ¿Okay? Porque sí murieron todos los primogénitos de los egipcios, excepto donde estaba la sangre rociada que representaba la sangre de Cristo, de esos corderos. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir analizando. Entonces ya aparece un personaje que se le llama el heridor. Sin embargo, ese personaje usted no lo ve en el Antiguo Testamento, lo va a ver en el Nuevo Testamento identificado. Y vamos para allá. Ahí nos quedamos, creo, el día viernes. A lo mejor no alcanzamos a verlo de las plagas, pero bueno, vamos a darle un poquito de... Muy bien. Si vamos entonces a Apocalipsis otra vez, por favor, donde nos quedamos, ahí nos quedamos el viernes, últimos textos que vimos. Apocalipsis capítulo 20, perdón, permítame. Capítulo 12, versículo 9. Aquí nos va a identificar el apóstol Juan en el libro de las revelaciones, de la revelación de Jesucristo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua. ¿Y quién era esa serpiente antigua? Que se llama Satanás, o el diablo y Satanás. ¿Y qué hacía ese personaje? Engañaba al mundo entero. ¿Estamos de acuerdo? Engañaba al mundo entero. Entonces tenemos que ir viendo esa cuestión de que engañaba al mundo entero. Serpiente antigua. Ahora, vamos entonces a Hebreos, por favor. Capítulo 11, versículo 28. Hebreos 11, 28. Si puede, tiene oportunidad, note, o más adelante, esta va a quedar grabado. Este video va a quedar grabado en la página Faith por Guadalajara de Facebook, pero no sé, creo, me dice Michelle, que creo que en un mes, ¿sabes si lo quita, Michelle? Dicen que se van a borrar en un mes, bueno, hay que bajarlos antes de que se los borren. Y lo vamos a subir a la página YouTube, que es Faith por Guadalajara, para que usted los tenga disponibles ahí, ¿ok? Hebreos capítulo 11 ya. ¿Qué nos dice Hebreos 11 de ese tipo de historias? Versículo 23, ¿ya? Y nos habla otra vez de quién, de Moisés. Es las mismas historias, nos estamos hablando, nos remite al Éxodo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés fue hecho grande y rehusó llamarse hijo del eje de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites. Y luego nos vamos al 28. Por la fe celebró ¿qué? La Pascua. ¿Recuerdan que le leí de la Pascua ahorita en Éxodo 12? Bueno, es la misma historia, pero narrada por el autor a los hebreos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Para qué? ¿Para qué celebró la Pascua y la aspersión de la sangre sobre los dinteles de las puertas? ¿Para qué? ¿Cuál es la función? Para que el que destruía los primogénitos no los tocase a quién. Se ha dado cuenta que si el que destruía los primogénitos era Dios, ¿por qué el autor a los hebreos no dice que era Dios destruyendo los primogénitos? No, está diciendo que el que destruía los primogénitos no todos los tocara a los israelitas. ¿Entendemos ahora? Por lo menos el autor hubiera dicho, bueno, para que el que destruía, para que el Señor que destruía los primogénitos no los tocara a ellos. Entonces el autor a los hebreos excluía a Dios de la escena
Y dice que el que destruía los primogénitos no los tocara a los israelitas. ¿Estamos entendiendo? Aquí no está incluyendo a Dios, lo está excluyendo de todos los hebreos, pero no dice quién era el que destruyó los primogénitos. Pero vamos a seguir leyendo más parte del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, para que usted entienda realmente quién era el que destruía los primogénitos. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Juan 8:44 es una clásica y básica que usted debe entender. ¿Qué dijo Jesucristo de ese ángel de la muerte? Juan 8:44. El 43, por favor, era una discusión entre judíos, fariseos que querían matar a Jesús. Juan capítulo 8, mire, ¿qué hacían estos hombres, personajes? No creían en Jesucristo y pensaban matarlo. Vamos a leer un poquito más atrás, por favor. Juan capítulo 8, versículo 31, 30 y 31 por ahí. 32. Y conocerán la verdad y la verdad será libres. Y leemos el 31 una vez, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿Qué judíos? Los que habían creído en él. Ahora la pregunta es, entre comillas, habían creído, porque si usted sigue leyendo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer ¿qué? Libres. Entonces, más adelante, versículo 39 y 40, por favor. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y luego dice el 40, mire. Pero ahora procuran ¿qué? ¿Qué hacían estos personajes que creían supuestamente en Jesús? Procuran matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído ¿de quién? De Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Les dice. O sea, ustedes quieren matarme porque no entienden que yo soy el Hijo de Dios que vino y se manifestó en carne. Querían matar a Jesucristo. En ese mismo contexto usted va a ver gente que quería asesinar, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la idea de asesinar en la mentalidad de los seres humanos? ¿De dónde viene? Bueno, vamos al 43, ahora sí. Desde el 41, por favor. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque creían que Jesucristo había nacido de la Virgen María y de un mentado, porque eso viene en el Talmud, en un libro que utilizan los judíos. En ese libro que utilizan los judíos dicen que María fue como la novia de un soldado llamado el Pantera. Son cuestiones que ellos narran en sus libros, ¿no? Y dice que Jesucristo no nació que porque nunca se identificó de quién nació. Usted sabe la historia, ¿no? Y dice, en otras palabras, decían que fue y nació de fornicación. No creen que fue por obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros no somos nacidos de fornicación, como diciendo tú sí, como diciéndole a Jesucristo tú sí. Dice, un padre tenemos que es Dios. Eso dijeron los judíos, un padre tenemos que es Dios. Entonces, si querían matar a él, ellos querían matar a Jesucristo y tenían un padre que era Dios, por obviedad ahí se iba a identificar si realmente de Dios venía la idea de que ellos asesinaran, o de realmente quién venía la idea de asesinar, de parte de, o sea, que influenciaba la mente de los judíos. Ahorita vamos a ver de dónde venía, mire. 42. Si vuestro padre fuese Dios, ¿qué dice? Entonces ciertamente me amarían. Entonces cuando realmente todo lo que proviene de Dios, ¿qué es? Amor. ¿Entendemos? O sea, de Dios nunca va a venir una mentalidad de matar, asesinar. Sin embargo, a Dios se le ha atribuido todas las muertes y asesinatos del Antiguo Testamento. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Entonces, ¿qué es lo que proviene por naturaleza? La naturaleza de Dios, ¿cuál es? Amor. Ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. El 43, por favor. Y luego le dice Jesucristo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Cuál era el lenguaje que está hablando Jesús? Bueno, que si ustedes realmente vienen de Dios, me amarían, porque Dios es amor. Pero si quieren matarme, entonces su padre no es Dios.
¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar qué? Mis palabras. Y luego vamos al 44, ahí les dice la verdad, drásticamente les dijo Jesús. ¿Y vosotros sois de vuestro padre quién? ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. O sea, es decir, todo lo malo, muerte, asesinatos, enfermedad, destrucción, terremotos, y todo lo que se le haga a usted malo que venga a destruir la humanidad es ¿quién? Entonces, ¿de dónde proviene la mentalidad de asesinar de una persona? Vosotros sois de... Bueno, sabía que hay personas, yo conozco hermanos en Cristo de un sistema llamado calvinista que he subido algunas publicaciones, ellos creen que Dios es tan soberano, tan soberano, tan soberano, que Él decidió, y en sus designios Él decidió utilizar a Hitler para castigar a los judíos. Imagínense un Dios, voy a crear a Hitler, por un ejemplo, mire, Hitler cuando era un niño bonito, cachetoncito, mira, así lo agarraban, así se veía cachetoncito bonito el niño de ojos azules, imagínense. Pero el niño creció y la mentalidad cambió. Hubo influencia satánica. El niño cambió y ¿qué cree? ¿Cuál fue la mentalidad? Hay que destruir, hay que matar, hay que asesinar, guerra. 6 millones de judíos murieron. Y no nada más era Hitler, era toda la infraestructura de pensamiento de un pueblo alemán que fue influenciado y educado bajo esos principios. Judíos son animales, ni siquiera son humanos, y las demás razas son inferiores. Nosotros somos la raza superior, decían los nazis. Pues, capaz que me va a escuchar un neonazi ahorita, ¿no? ¿Sabía que todavía hay gente así? En Argentina quedaron muchos de esos, y no sé si en Alemania. Bueno, el caso es que cuando Estados Unidos, Rusia y los 3 países que Inglaterra, que ya invadieron Alemania y todo el asunto, tuvieron que volver a cambiarles la mentalidad a esos nazis, diciéndoles que los judíos sí eran humanos, imagínense. A tal grado llegó Hitler que pues no son humanos, y si le damos un balazo porque mataban niños, 2, 3 años, hay que darle un balazo en la cabeza porque no es un ser humano, imagínense. Entonces, ¿de dónde viene esa mentalidad de matar? Pero resulta que los hermanos calvinistas creen que Hitler es parte del propósito de Dios, propósito eterno de Dios, que Dios en sus propósitos hizo y utilizó a Hitler para poder castigar a los judíos y destruirlos. Hermanos en Cristo con ese pensamiento. O sea, no le estoy echando mentiras. Le puedo decir hasta nombres de un personaje a nivel internacional conocido de parte de la iglesia bautista del sur de Estados Unidos. O sea, personajes estudiosos de la Biblia, diciendo que hasta Hitler fue parte del propósito eterno y que Dios utiliza hasta los maleantes asesinos para que ejecuten sus propios juicios, y que utiliza a Satanás para educarlo a usted. Póngase a pensar. Si Dios utiliza a Satanás para educarlo a usted, imagínese. Y ahí vienen las ideas y los conceptos cerrados. Es que esta enfermedad, de alguna manera, Dios me está hablando a través de... ¿Sabía que hay hermanos en Cristo de muchas congregaciones de aquí de Jalisco que creen que Dios les habla a través de la enfermedad? ¿Sabe usted eso? Es lamentable. Pero bueno, nosotros seguiremos analizando la Biblia para entender a ese Dios bueno. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer, y él ha sido ¿qué? ¿Quién es un homicida? Pues un asesino, ¿no? Destructor, aquel que quita la vida. ¿Desde cuándo? Pónganse a pensar, ¿desde cuándo? Desde el principio de la creación. Fue el primero que se le reveló a Dios. Adán pecó y Satanás tomó básicamente la autoridad que Adán tenía sobre la tierra. Este personaje tomó la autoridad porque fue el que engañó a nuestra hermana Eva, y nuestra hermana Eva le llevó el mensajito a Adán y Adán cayó. Redondito. No sé cómo le iría para convencerlo, pero bueno, lo convenció. Imagínense, sí Eva, comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Imagínense. Pero son una bendición las mujeres, ¿va? Cuando influencian bien a sus maridos, pero cuando los influencian mal, imagínense la mujer: no vayas y te congregues, viejo, no vayas a la iglesia, ¿para qué vas a escuchar de Cristo? Pero bueno,
Son una bendición. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre. Mire, el deseo del diablo, ¿cuál era? Homicida, asesino desde el principio. Antiguo Testamento, usted quiere ver una destrucción, una catástrofe, una muerte, siempre el ángel de la muerte se va a referir a él, a este personaje que Cristo lo desenmascaró. Mi Padre bueno, dijo Jesucristo, el diablo asesino, porque el deseo de él es asesinar siempre. Yo creo que con ese texto bíblico nos deberíamos de quedar todos conformes, ¿no? Como pues, pastor, no me lleve a las plagas de Egipto, no hay necesidad, pastor, con esto me es suficiente. Pero ¿qué cree? Tengo que llevarlo para allá también. Bueno, otro más. Ahora, Hebreos capítulo, ahí le vamos a dar Job capítulo 2, versículo 7. Mire, ¿quién era el que anda haciendo ya sus fechorías desde el Antiguo Testamento? Y bueno, no le hablo de Satanás, del diablo, para que le tenga miedo. Si usted está en Cristo, usted está en un nivel superior de autoridad y señorío. Así de sencillo. Él fue inhabilitado respecto a usted que está en Cristo. Dice que Colosenses capítulo 2 versículo 15, dice en la Nueva Versión Internacional que en su desfile triunfal Él lo exhibió públicamente como derrotado, literal. Cristo ya lo derrotó. Sin embargo, anda operando en el mundo sin Cristo. ¿Qué dice aquí? Bueno, ese texto bíblico no íbamos a ir para allá, pero bueno, lo despojó públicamente, mire. Es un trono, un rey despojado, un rey que tomó un trono que no era de él, era de Adán. Y tomó la tierra. Pero bueno, ya lo explicamos en anteriores. Ahora vamos a Job capítulo 2, versículo 7. Esto lo narró Moisés, se le atribuye a Moisés el libro de Job. Y Job es un contemporáneo más o menos de Abraham, según algunos estudiosos bíblicos. Entonces salió Satanás de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Mire, lo primero que hizo, ¿qué hizo? Hirió a Job con una sarna maligna, es decir, con una enfermedad. ¿Desde cuándo? Desde la planta del pie hasta la coronilla y la cabeza. Ahí identificamos claramente que una enfermedad vino de Satanás, el diablo, porque él fue el que hirió a Job. No fue Dios que hirió a Job, ni Dios le dio permiso a Satanás para que tocara la vida de Job. Eso es algo también importante, porque muchos creen que Dios le da permiso porque le dijo: todo lo que tiene Job está en tu mano. Eso no significa que Dios dando permiso para que Satanás dañe a la humanidad ni dañar a los hijos de Dios, menos. Lo único que está diciendo que todo lo que tienes está en tu mano. Bueno, Satanás tomó control de la tierra, le está diciendo, y toda la tierra está bajo el dominio de Satanás. Dios no podía arrebatarle a Satanás más que a través de Jesucristo nuevamente el reinado de la tierra que perdió Adán. Adán era el rey, Adán el que debía de tener dominio sobre la tierra, sobre los eventos, sobre todo, pero Adán perdió la autoridad por el pecado de Adán, obviamente. Entonces, ¿quién hirió a Job? ¿Ya lo vio? Entonces, ¿por qué dicen que Dios envía la enfermedad? Fíjese, yo he platicado con hermanos en Cristo. Yo no puedo cambiar la mentalidad de nadie. Siempre he tratado de ayudar hermanos en Cristo enfermos. Siempre he tratado de decirles: mira, no es Dios el que te tiene así. Dios quiere que saciarte larga vida. Él quiere que viva muchos años en la tierra. ¿Por qué? Porque hay que expresar a Cristo. Porque se trata de expresar a Cristo aquí en la tierra. O sea, Cristo habita en usted. Bueno, ahora hay que expresarlo a Cristo. O Cristo se exprese a través de nosotros. También es otra. Ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y en Hebreos capítulo 13, creo que el 19 por ahí dice: Él haciendo a través de nosotros. O sea, Cristo operando a través de su iglesia y de su cuerpo aquí en la tierra, ¿ok? Si se trata de que Cristo se exprese, por eso renovamos el entendimiento, por eso el alma se debe ser transformar para que sea la mente de Cristo en nosotros. Entre más mente de Cristo, mayor, ¿qué cree? Pues bondad, amor, obras buenas va a ser usted. Entonces se trata de que expresemos a Cristo. Ahora bien, expresar a Cristo, imagínense si decimos que una persona expresa a Cristo. A ver, Filigonio, por favor, expresa a Cristo. Imagínense, Filigonio: no, pues es que Dios me tiene con esta enfermedad con un propósito, para pasarme por el desierto. Filigonio, expresa a Cristo. No, es que esta prueba viene de Dios. Filigonio, expresa a Cristo. Es que Dios a lo mejor me castigó con la enfermedad de un hijo para que me acercara a Él. Filigonio, expresa a Cristo. Expresa a Cristo, ¿qué significa?
opera como Jesucristo cuando operó sobre la tierra. Eso es expresar a Cristo. ¿Usted cree que alguien que está expresando a Cristo le va a echar la culpa a Dios de los acontecimientos y va a decir, bueno, es que Dios me está pasando por este desierto porque algo me quiere enseñar con esta enfermedad? Filigonio, expresa a Cristo. Eso no es expresar a Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo en Mateo 19? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Imagínense. Pero si hay alguien homicida, asesino desde el principio, ¿quién es? Satanás, el diablo. ¿Verdad que es básico? Dios, bueno, Satanás, malo. Así es básico. Salud, buena. Enfermedad, mala. Eso es como lo más básico que puede haber. Sin embargo, yo digo, respetamos a nuestros hermanos en Cristo, pero decir que Dios usó a Hitler para matar judíos, yo creo que echarle la culpa a Dios de una mente criminal de Hitler, yo creo que no se vale eso, ¿verdad que no se vale? A ese hermanito lo hubiéramos mandado a la Segunda Guerra Mundial y se lo hubiéramos mandado con los nazis ahí a un campo de concentración de Auschwitz para ver si es cierto que iba a pensar que Dios había usado a Hitler. Dios mío, es un relajo ese hombre. Se espantaron los soldados americanos, los norteamericanos que llegaron a los campos de concentración, se espantaron. Nunca pensaron, porque lo tenían tan oculto que ni la misma, muchos ciudadanos de Alemania ni siquiera sabían todo el relajo que hacía Hitler. En los campos de concentración casi nadie iba, la población normal no iba. El que hicieron los soldados estadounidenses, agarraron a los ciudadanos, a ver, vénganse, ayúdenos a levantar los cuerpos. Esqueletos humanos apilados en, Dios mío, mejor no me quiero ni acordar. Pero vi esas imágenes, las he visto y decir que un Dios soberano en sus designios decidió utilizar a Hitler para castigar a los judíos, mi hermano, ni siquiera conocen a Dios. No sé por qué son hermanos en Cristo, la verdad. Digo, no lo hago para criticarlos, pues. Pero no sé cómo alguien, como un hijo de Dios, puede decir que Dios puede propiciar tanta maldad, que inclusive hasta Dios, inclusive es el autor del pecado. ¿Sabía que eso dicen también los calvinistas? Ahí verá usted las publicaciones que ponemos en Face, cómo algunos calvinistas entran ahí. Y luego cuando puse yo que este hombre muy prominente dentro del cristianismo bautista, dijo que hasta Hitler había sido usado por Dios, porque es tan soberano que Dios ya había como planeado que viniera Hitler pues a destruir a los judíos. Y me dijo, a ver, dime dónde viene eso. Un calvinista me preguntó, dime dónde está la referencia. ¿Qué significa esto? Que muchos que son calvinistas ni siquiera saben lo que sus propios líderes enseñan. Porque me preguntó, a ver, dime, como diciendo, yo dudo que sea cierto. Y en su página oficial de este hombre dice, literal, él retransmitió lo que creía un hombre que se apellida Talbot, y él lo retransmitió, la misma creencia. Dios utilizó a Hitler en sus propias decisiones como un parte de un plan eterno y utilizó a Hitler. Y luego te pones a pensar que ni los mismos calvinistas se ponen de acuerdo, porque ni sabía que lo que había dicho que le llamamos los padres de las iglesias bautistas. Ahora, no todos los bautistas son igual, ¿sabía? Yo conozco bautistas que creen todo lo contrario al calvinismo. Las iglesias presbiterianas, algunas bautistas, metodistas no, y no recuerdo qué otros tipos de iglesias tienen ese tipo de conceptos e ideas. Por eso tenemos que quitar toda idea contraria a la palabra de Dios, toda idea contraria a lo que Jesucristo dijo, ¿no? Hay que empezar a quitarlo, esa estructura mental. Y de eso se trata esta serie de enseñanzas que estamos dando. Bueno, vamos a ver un poquito más. Entonces, ¿quién hirió a Job? Otra vez. Job, capítulo ¿qué? Nos quedamos en Hebreos 2:14, otra realidad que habló el autor a los hebreos. Hablando de Jesucristo, dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, es decir, Cristo se encarnó, pues, vino y se encarnó, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el reinado de la muerte del imperio? Otra vez, el diablo. Por eso el diablo, la palabra destruir no significa que fue eliminado, significa nada más que fue inhabilitado, se le quitó todo poder. Entonces, inhabilitó al que tenía el imperio de la muerte. Entonces,
el imperio, el reinado de la muerte, entonces significa que todos los que murieron no era Dios, obviamente. El que tenía el reinado de la muerte era ¿quién? Le estamos dando toda la evidencia para que entienda quién es el ángel de la muerte, o denominado en muchos casos el ángel de Jehová. Muchos dicen que el ángel de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero bueno, realmente cuando usted se va al caso de Sodoma y Gomorra, ve que hay dos ángeles que llegan con Dios y hablan con Abraham, pero ni uno de esos ángeles iba a destruir, iban a informar. Pero bueno, esa es otra historia, no quiero llegar para allá ahorita. ¿Cuál es la idea entonces, Hebreos 2:14? Identificar quién tenía el imperio de la muerte. ¿Para qué tenemos que identificarlo? El Hebreos 2:15. ¿Cuál es la idea? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a ser unos esclavos, servidumbre. ¿Sabía que personas por temor a la muerte no se suben a un avión? ¿Cuántos saben que todo ser humano le da miedo a la muerte? ¿No le da miedo a la muerte a usted? Digo, si no, pues se pone en medio de la calle y te sacamos al automóvil y... pues, son bromas, no creo que yo pienso así. Todo ser humano le da miedo a la muerte, pero el temor a la muerte, el temor a morir, crea una esclavitud. Por eso se trata de que Jesucristo nos libró del temor a la muerte. En primer lugar, porque nos da una vida eterna. Y cuando usted se va a esta tierra, se va con Cristo. Y si está en esta tierra, está en Cristo ya, porque Cristo habita en usted. Así es que no hay ningún problema. Pero no se tiene que ir antes de tiempo, por favor. No diga, es que no sé si el año que entra voy a vivir o voy a morir, pues no sé, voy a ver, si Dios quiere voy a vivir y voy a llegar al 31 de diciembre de 2025, no es si Dios quiere. Ese es el asunto, no es si Dios quiere, es si usted cree que Cristo lo ha saciado de larga vida, esa es la diferencia. No es si Dios quiere, es si usted cree que Jesucristo pagó el precio para librarlo, no nada más de la enfermedad, sino protegerlo de cualquier accidente. Ese es el asunto. No se trata de Dios, se trata de que el ser humano crea. ¿Entendemos? Yo sé que suena raro para usted, y usted dice, no, es que Diosito, me enseñaron que Diosito es que me llevaba cuando Él quería. Bueno, pues ahora vamos a ver ese Dios de la Biblia, no el Diosito que le contaron o le cuentearon. Ese es el asunto, pues. Tenemos que entender al Dios de la Biblia. ¿Cómo fue inspirada la Biblia? Bueno, de diferentes maneras. En muchas situaciones, Jeremías 1:4. Muchos profetas decían, vino palabra de Jehová a mí. Jeremías 1:4, rapidito para analizar esto. Significa que el mismo profeta, Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí. ¿Qué significa? Pues que directamente vino la palabra de Dios a Jeremías para impulsarlo ¿a qué? A hablar y en muchos casos a escribir. ¿Ok? ¿De qué otra manera? Cuando a través de otros escuchaban lo que decía el profeta, en este caso directamente el profeta hablando. En otros casos es lo que ellos escuchaban que hablaba el profeta. Por eso mire, a Jonás capítulo 1, por favor, versículo 1. Aquí ya no es el profeta, sino es un tercero que está diciendo que vino palabra. Vino pues palabra de Jehová, no, estamos en Jonás capítulo 1, versículo 1, por favor. Vino palabra de Jehová ¿a quién? A Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. Ya no es de manera directa la persona diciendo, vino palabra a mí, como dijo Jeremías. Ahora no, un tercero está escribiendo que vino palabra ¿a quién? A Jonás. ¿Se ha dado cuenta? O sea, un tercero está escribiendo, pero él dice, vino palabra a Jonás, significa que no es el autor el que está escribiendo. ¿Sí estamos entendiendo o no? ¿Sí o no? Asimismo, vamos a Miqueas capítulo 1, versículo 1 y vamos a entender también eso.
cómo Dios hablaba a los profetas. Palabra de Jehová que vino ¿a quién? A Miqueas. Nuevamente está hablando un tercero. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 1. Dios hablaba a través de visiones también. Usted lo va a encontrar en la Biblia. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Mire, también Dios les hablaba a través de visiones. Es la manera en que Dios les hablaba, pues. Pero también había terceros escuchando lo que Dios le estaba hablando al profeta y lo escribían. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones ¿de quién? Dios les habló en visiones. Y así sucesivamente, no todo lo que está escrito fue directamente del profeta, sino había terceros escribiendo lo que veían, que Dios les anunciaba al profeta, el profeta hablando y un tercero escribiendo, o literalmente visiones de ellos mismos, y ellos mismos escribían lo que Dios les hablaba. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar a las plagas, vamos a desafiar un poquito la mente de usted. Dios va a desafiar nuestra mente, en otras palabras. Ahora sí, Hechos capítulo 8, por favor. O sea, ya entendió ahora sí quién era el ángel de Jehová, el ángel destructor, ¿verdad? ¿Sí entendió? ¿Cómo perecieron ellos por el destructor? ¿Ya sabe quién es entonces o no? ¿Le quedó claro? Bueno, no fue el Señor. Hechos capítulo 8. Y vamos al versículo. Esta es la historia de un eunuco que quería conocer más a Dios. Se nos van a ir como 3 servicios, yo creo, para entender lo que vamos a hablar acerca de si Dios es el autor de las plagas de Egipto o hubo errores humanos que permitió la intervención de las tinieblas. Hechos capítulo 8, versículo, creo que desde el 27. En el 26, por favor, para leer un poquito la historia. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. No era israelita, era un etíope, imagínense, venía a adorar. ¿Qué más? Por favor, 28. Volvió sentado en su carro y leyendo ¿a qué? Al profeta Isaías, que está leyendo a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué más? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. ¿Cuál es la idea del Espíritu Santo acercarse con el eunuco? Porque él estaba leyendo el eunuco, pero ¿qué creen? No entendía lo que decía Isaías. 30, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿qué fue lo que dijo Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Es muy importante esto, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo lo llevó a alguien que estaba estudiando la Biblia, pero no entendía la Biblia. ¿Qué decía Isaías 53, 4 y 5? ¿De quién hablaba? No sabía el eunuco hasta que llega este hombre Felipe a explicarle. Por eso le digo, muchos leemos sin entender lo que leemos. Porque ahí está escrito, pero no lo entendemos porque necesitamos que el Espíritu Santo nos lo revele. Puede ser que ya se lo reveló a alguien y nos los explica a nosotros, o puede ser que inclusive a nosotros mismos nos los explique a través de una persona, o el mismo Espíritu Santo nos guíe a conocer lo que realmente quiere Dios decir. Entonces realmente la pregunta es, ¿entiendes lo que es? Pues yo le preguntaría, si usted ha escuchado o ha leído películas de las plagas de Egipto, si usted ha escuchado predicadores respecto a las plagas de Egipto, si usted ha escuchado que Dios es el que envió las plagas como un castigo a Faraón, si usted ha leído todo eso, la pregunta realmente, ¿fuimos a leer los textos o nos basamos porque una persona nos los explicó? ¿Usted confió en un pastor, confió en un curita, confió hasta en el chamán que le habló de las plagas de Egipto, no sé? Y a lo mejor nunca fue a leerlo. Pero el Espíritu Santo trae esa revelación para entender lo que está escrito. ¿Sí? Ok, muy bien. Entendemos lo que leemos, para allá vamos entonces. Ahora sí vamos al Marcos capítulo 3, entendiendo lo de las plagas poquito.
versículo 10. Marcos capítulo 3, versículo 10. Lo vamos a poner en la Reina Valera y luego lo vamos a cambiar. Si podemos, tenemos una versión internacional en el programa, porque vamos a usar mucho la nueva versión internacional. Marcos capítulo 3, versículo 10. Bueno, es del 9. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, vamos a poner Reina Valera. Y cuando diga NBI, por favor, entonces sí la ponemos. Pero por lo pronto, Reina Valera. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Versículo 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Personas enfermos, la palabra plagas no es una enfermedad muy normal. La palabra plagas, cuando ustedes lo ven en el idioma griego, se refiere a algo como un tipo azote, muy diferente a una enfermedad normal, como tipo lepra, para que me entiendan. No se trata de una persona enferma en la columna como la mujer encorvada de Lucas 13, sino se trata de algo como tipo epidemia, pues para que usted me entienda, algo así como una lepra, algo muy fuerte. Eso significa la palabra plagas ahí. Entonces, los que tenían plagas, dice que venían y corrían para tocar a Jesús, caían sobre él. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de cierto tipo de enfermedades ocasionadas, una enfermedad muy diferente a un dolor de panza, como aquella persona, le digo, que estaba encorvada y no podía enderezarse, de Lucas capítulo 13. Estamos hablando como aquel hombre que estaba con un brazo dañado y Cristo le enderezó el brazo, del hombre de la mano seca. Entonces es algo muy diferente, porque estamos hablando de enfermedades un poquito más como tipo que se extendían, y que si tú tocabas a una persona, bueno, le pegabas la enfermedad, porque la lepra sí era, ¿sabía? Si se tocaban unos a otros era transmisible, pues. Un dolor, pues no lo va a transmitir uno de una persona a otra, pero aquí cuando habla de plagas está hablando de ese tipo de enfermedades que en ese momento le llamaban azotes, porque realmente ese tipo de enfermedades así se le llamaba, como azotes. Entonces la palabra plagas ahí es como si fuera un azote. Eso se traduce metafóricamente significa sufrimiento, enfermedad, plagas, azotes, etc. Lucas capítulo 7, versículo 21 otra vez. Y aquí sí te hace una diferencia en Lucas 7, 21. ¿Te hace una diferencia? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, y aquí sí te hace la diferencia entre una enfermedad normal y una plaga. En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas, pero también de espíritus malos, es decir, los liberó a los endemoniados, pues, y a muchos ellos les dio la vista. Pues aquí sí hay una identificación clara entre una enfermedad normal a una plaga. Como les digo, la lepra era parte de ello. Entonces, si las plagas, venía Jesús a sanar las plagas, con una simple lógica, ¿cómo poder creer que Dios envía las plagas? O sea, ahí tenemos que empezar, ¿no? Si Dios envió las plagas, ¿por qué Jesucristo vino a quitar las plagas? ¿O Jesucristo se opuso a su Padre? Qué rebelde Jesucristo. ¿Cómo vas a quitar las plagas de las personas si Dios es el que envía las plagas, no? Veo en el concepto de muchos, pues. Muchos creen, no, es que Dios envió las plagas y para vengarse de Faraón, para que dejara ir a su pueblo. Eso tenemos que analizarlo, pues. Todo es cuestión de análisis, y que el Espíritu Santo nos vaya mostrando, nos vaya revelando toda esta verdad. Entonces, Jesucristo se opuso a su Padre. ¿Qué cree usted? ¿Cuál será la verdad? Muy bien, pues saludamos también a la hermana Flor Campos, que está directamente conectada desde Tlaquepaque, Jalisco. Así es que todos los que estén conectados ahí, por favor, ahí pongan algún escrito, algo para saber que están ahí conectados. Muy bien, entonces, si Jesucristo quitó las plagas, significa que las plagas no vienen de parte de su Padre. ¿Estamos de acuerdo? Porque dijo que su Padre era bueno. Y rápido, Hechos 10:38 otra vez, que ya lo hemos leído mucho, pero para poder otra vez identificarlo. Es que no veo muchos quienes están conectados aquí, pues a veces
No sé qué pasa con este Facebook de mi celular. ¿Quién? Osvaldo Solís. ¿Qué es el hermano? Muy bien. Ahí les va entonces. Hechos 10:30. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo qué? Bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Ahí está otra vez el ángel de la muerte, o el ángel de Jehová, que se denominó en el Antiguo Testamento. Entonces la gente estaba oprimido ¿por quién? Por el diablo. Y dice que fue ungido y anduvo haciendo ¿qué Jesús? Bienes. Entonces, si usted va a Juan capítulo 5, versículo 19, para recordar, pero ¿por qué dice? ¿Por qué dice que a los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con quién, con Jesús, ¿no? Entonces, si él anduvo haciendo bienes, a los oprimidos, es porque Dios estaba con él. ¿Anduvo haciendo qué? Bienes. Significa que lo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre, siempre hará ¿qué? Bienes. ¿Sí? Otra vez, Juan 5:19, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a quién. Y si Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, significa que el Padre es lo que hace, hacer bienes. Porque lo que el Padre hace también lo hace ¿quién? Igualmente el Hijo. Entonces el Padre siempre hará cosas buenas. Pero ahora sí, pues vamos a lo que Romanos 9:17. Es un texto bíblico muy controversial también. Y prácticamente ahí nos vamos a quedar es un preámbulo para entrar al análisis de Éxodo y entenderlo de las plagas de Egipto. Romanos 9:17, por favor. Y ya se nos fue el tiempo. Hay personas que, le digo, yo les he preguntado a enfermos y que ellos no saben si es la voluntad de Dios, si van a vivir más tiempo sobre la tierra. Y por más que les he dicho, es que no es Dios el que te tiene enfermo. Ok, bueno, sí, pero es que tampoco es la voluntad de Dios, no es que te vayas ya. Y ellos no entienden la voluntad de Dios, ellos creen que en su voluntad Dios se los va a llevar cuando Él quiera. O sea, dicen, bueno, hermanos, nos vamos a ver, como, por ejemplo, la semana que entra. Es como si yo les dijera, hermanos, nos vemos la semana que entra, pero pues si es la voluntad de Dios, imagínense, no conocen la voluntad de Dios. Eso significa que no lo conocen. Muchos tienen a Jesucristo en su corazón, son salvos, pero no conocen al Padre. Y si no conocen al Padre, es como si no conocieran. ¿Cómo conocemos al Padre? A través del Hijo. Significa que ni siquiera conocen al Hijo, porque si conocieran al Hijo, conocieran al Padre. ¿Sí me suena a entender? Digo, y no es para crítica, pues, no lo vea como crítica, solamente es para que nosotros reflexionemos. ¿Conocemos a Cristo o lo tenemos en el corazón? Es diferente. Él habita acá, somos salvos, pero no lo conocemos, porque si conocemos a Cristo, conociéramos al Padre. ¿Me entiendes? Pero para eso estamos enseñándole, no se sientan mal. Por eso estamos saliendo de una oscuridad para entrar a la luz, que es Cristo. Pero poco a poco vamos a ir comprendiendo. Ya vamos a cerrar con esto, nada más. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, y es la misma historia de Éxodo, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hay una Biblia que se llama Kadosh, traduce así: porque el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, dice, porque en el Tanaj dice a Faraón, Dios dice a Faraón, pues, es por esta misma razón que te he mantenido vivo, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Ahora, ¿realmente Dios levantará personas para demostrar su poder? No es necesariamente Dios levantando personas. La Biblia Septuaginta dice, pues dice la Escritura a Faraón, obviamente está hablando en Éxodo 9:16,
A esto mismo te he despertado para manifestar yo en ti mi poder. En otras palabras, Dios, por decirlo así, no es que lo haya levantado, sino realmente mantuvo la vida del faraón. Ese es uno. Dos, Dios despertó los sentidos naturales de faraón. Dios lo despertó porque faraón, ¿qué cree? Él era el rey y nadie había más poderoso que él. Obviamente que tenían sus dioses. Si usted verifica la plaga de los piojos, de las ranas, había un dios rana de los egipcios. Entonces realmente lo que se manifestó ahí era lo que ellos creían. Si se manifestaron ranas era porque ellos creían en un dios rana. Pero ya eso solo se lo voy a explicar, pues. Todo lo que se manifestó básicamente era un dios de los egipcios. Si nosotros creemos que es Dios manifestando su poder, ¿por qué Dios utilizaría a los dioses paganos de los egipcios, es decir, el dios rana, para manifestar la rana? Entonces había otro poder de las tinieblas que estaba manifestándose ahí. Regularmente una plaga que se manifestó ahí siempre fue un dios que adoraban los egipcios, para que me entiendan. Entonces dice Dios, para eso yo te he despertado. En ese sentido dice la Septuaginta, para eso yo te he despertado para manifestar en ti mi poder. Ahora, ¿cuál es el poder que Dios manifestó a Faraón? Solamente Dios iba a mostrar su poder a Faraón con 3 señales, no más. 3 señales, no 10 plagas. Con eso iba Dios a despertar a un hombre que tenía un pueblo cautivo, iba a despertar su mentalidad para que entendiera que había alguien más poderoso que él, que era el Dios creador de los cielos y de la tierra. Iba a despertar su conciencia para que dejara ir a ¿quién? A un pueblo llamado Israel, que estuvo cautivo creo que aproximadamente 400 años en la tierra de Egipto. Trabajaban día y noche, creo que nada más descansaban 7 días a la semana, creo que nada más descansaban, no sé si eran 20 horas las que trabajaban diario, descansaban 4 horas durante 400 años, imagínense. Por eso Dios mantuvo vivo y despertó la conciencia de Faraón para mostrar algo, un poder. Pero ese poder, ¿qué cree? Lo vamos a ver el viernes. Bueno, este viernes todavía vamos a abrir. Ya el viernes 7 ya lo vamos a cambiar al jueves, pues. Va a ser el jueves, ¿qué? Sería 6. En lugar del viernes 7 estaremos transmitiendo el jueves 6 de marzo. Y el próximo viernes todavía vamos a estar aquí transmitiendo el tema de las plagas de Egipto. Por lo menos ahí lo voy a dejar como una entrada. Dios quería mostrar un poder ante Faraón, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el poder? La única instrucción que le dio a Moisés, mostrarlo el poder en 3 señales. Y esas señales las vamos a ver. Si Moisés no hizo caso a las señales, ¿era problema de Dios? Bueno, eso lo vamos a ver. Mejor ya no le digo para qué. El próximo viernes usted puede entender y conocer. Y si por alguna u otra situación no puede venir, por favor conéctese a internet y escúchelo. Porque esto le va a ayudar bastante para que usted pueda tener una seguridad de nuestro Padre Celestial. Póngase de pie y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo y la oportunidad de poder adorarte, conocerte, entender quién eres, Padre, y lo entendemos a través de Jesucristo. Lo entendemos a través de esa revelación de Cristo. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno siempre. Siempre bueno, Padre. Yo decido creer lo que Jesucristo dijo de mi Padre y no creer a lo mejor en la interpretación o la percepción de un hombre llamado Moisés. Señor, te damos gracias porque eres tú el único que nos puedes mostrar, Espíritu Santo, y revelar todo aquello que a lo mejor no lo entendíamos humanamente hablando, pero es tú, Señor, el que repartes a cada uno para que podamos comprender tu bondad y tu amor. Gracias te damos por ese amor inigualable. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Gracias porque eres fiel. Porque en lugar de ser ese Dios malo que envía plagas, al contrario, tú eres el que nos quita todo azote
y toda enfermedad. Y en tu Hijo Jesucristo tú cargaste toda dolencia, como dice Isaías 53, 4 y 5. Esa es una expresión plena del Dios eterno a través del cuerpo de Cristo aquí. Aquel que solamente habla las virtudes de nuestro Padre. Gracias, Cristo, porque eres tú haciendo en nosotros y reflejando ese amor con el cual nos amaste de antes de la fundación del mundo, y en ese plan eterno tú decidiste amarnos en Cristo Jesús. Tú decidiste en tu grande amor enviar a tu Hijo y a Él sí sacrificarlo, y a Él sí cargarle toda maldición y todo pecado, y a Él sí cargarle todo aquello que nos era contrario, y que por nuestras obras nosotros no podíamos ser libres, solamente por tu obra perfecta en la cruz, Cristo. Gracias, porque tú eres bueno y tú eres fiel. No hay nadie más grande que tú y poderoso. Gracias te damos, Señor. Por eso podemos cantar hoy que eres incomparable. No hay otro Dios más bueno. Vamos a cantarle esa alabanza donde Dios es incomparable. Incomparable Dios, mi alma testificará y alzaré mi voz, que nadie me amó como tú. Incomparable, dígale, Señor, Dios, mi alma testificará y alzaré mi voz, que nadie me amó como tú. Una vez más, dígale, incomparable Dios, mi alma testificará y alzaré mi voz, que nadie me amó como tu amor, Señor. Tu amor que me asombra y me asombra. Es tu amor, solo tu amor. Una vez más, diles tu amor, Señor. Tu amor que me asombra y me asombra. Es tu amor, solo tu amor. Una vez más, diles tu amor. Tu amor que me asombra y me asombra. Es tu amor, solo tu amor. Si alguien viene con una necesidad física, queremos que usted experimente la gracia, el amor, el poder del Espíritu Santo para librarlo de toda enfermedad. El poder está disponible para usted, si usted así lo desea. Es Cristo siendo nosotros. Si usted así lo desea, podemos ministrarle su poder sanador. Si alguien viene con una dolencia, una enfermedad, ha tenido esa enfermedad por muchos años, si puede usted entender ahora que Dios es el sanador, vamos a orar entonces por usted. No se acerque esto, por favor. Dios siempre está disponible. Gracias, Cristo, porque eres tú haciendo nosotros. Te adoramos, Señor. No sé qué le haya diagnosticado la ciencia médica, pero quiero decirle que siempre el Señor tiene cuidado de nosotros, que Él nos ama. Usted ya ha recibido a Jesucristo en su corazón, en su vida.
¿Ya es creyente, Señor? Muy bien. Entonces no. Cierre sus ojos y reciba por la fe aquello que el Señor tiene para usted. Dígale: Señor, yo recibo parte de mi herencia, que es la sanidad de mi cuerpo, porque creo que tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia. Por eso creo que recibo la sanidad de mi cuerpo. Y es el poder de tu Espíritu ahora obrando en mi vida, en mi cuerpo. Gracias, Espíritu Santo. Solamente es una manera práctica. Todo lo que Él haga en lo externo, lo mismo va a suceder en lo interno. Padre, te damos gracias. Llevaste toda enfermedad, toda dolencia. Ordenamos y alinee este cuerpo a tu palabra, Señor. Y declaramos un milagro creativo. Desaparece toda célula que haya sido mutada, que haya sido alterada y que sea diferente a lo que el Espíritu Santo. Afloje sus manitas. Estire sus dedos nada más y afloje sus manos. Padre, te damos gracias. En Cristo Jesús, todo lo que sucede en lo externo también está sucediendo en lo interno. Desarraigamos toda célula que haya sido mutada y que haya sido alterada. Ahora mismo desaparece. La llamamos a inexistencia. Y ahora creemos por células nuevas que se multiplican y sustituyen toda célula. En el nombre de Cristo Jesús, toda célula que no esté funcional, echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora siéntese ahí, vamos a verificar de manera externa. La idea es corroborar si tiene un pie más corto que el otro. No es que su pie crezca o decrezca, sino que usted vea el poder sanador del Espíritu Santo de manera externa, para que vea que lo que sucede de manera externa va a suceder de manera interna, ¿ok? Si le venga, hermano Osvaldo, por favor. ¿Me ayudas con la cámara, Michelle? Mira, tiene un pie izquierdo más corto. No, en la cámara no se alcanza a ver. Muy bien. Se acomoda el pie izquierdo y llega a acomodarse, póngase lo más recto que se pueda, trate de acomodar su espalda al fondo, ándele. Si se acomoda el pie izquierdo y se nivela al lado derecho, esa es una señal externa. Lo mismo va a suceder, va a desaparecer el cáncer, células van a ser regeneradas y van a ser depositadas células nuevas para el Espíritu Santo. Dones de fe, milagros y sanidades están en operación. Cierra sus ojos. Diga: en el nombre de Cristo Jesús, creo que recibo la sanidad de mi cuerpo. Soy sano por las heridas de Cristo Jesús. Ahora dele gracias en voz baja. Gracias, Señor. Te damos gracias. Ahora se alinean vértebras, se ajustan tendones, ligamentos, nervios, columnas, se endereza su posición perfecta y normal en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, porque la obra perfecta tú la estás haciendo. Ahora mismo en Cristo Jesús hay un ajuste perfecto. Se reacomoda aquello que está desajustado, así como las células también están siendo regeneradas y desapareciendo todo tumor, toda enfermedad y toda dolencia en Cristo Jesús, y una restauración plena de sus pulmones, totalmente limpios, sanos por el poder del Espíritu Santo, y en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Eres tú haciendo la obra perfecta. Gracias, Espíritu Santo, por los dones de fe, milagros y sanidades totalmente operativos ahora en el cuerpo de mi hermano. En Cristo Jesús. Restauración plena de pulmones. Gracias, Señor, por prolongar los días de vida de mi hermano en Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Pulmones perfectos. Llamamos a existencia pulmones totalmente restaurados, sanos. Tú los depositas y los pones ahí en ese cuerpo, Señor. En Cristo Jesús, saciado de larga vida. En Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque solamente tú lo haces. Ahora sí, abra sus ojos. Siéntese otra vez, levántese y siéntese. Siéntese otra vez. Pegue su espalda al fondo. Páseme sus pies. Mire, abra sus ojos. ¿Vio que tenía como una pulgada de desajuste? Bueno, esto que sucedió en lo externo, lo mismo sucede en lo interno. La diferencia es que esto lo podemos ver, y lo que el Señor está haciendo, regenerando sus pulmones, eso no lo vemos. Pero ¿qué cree? Lo vamos a tener póngase de pie y levante su mano. Dele gracias, Señor. Dele gracias por mis pulmones nuevos, totalmente regenerados, sanos. Gracias, Cristo, porque tú eres mi vida. Gracias, Señor. Gracias por la salud de mi hermano, la sanidad de su cuerpo. Gracias porque es tu poder sanador, Espíritu Santo, haciendo la obra aquí en la tierra. Ahora puede comenzar a ver su futuro. No sé cuánto tiempo le hayan diagnosticado, pero ya el diagnóstico lo tiene Cristo. ¿Ves en su futuro? Trate de respirar profundo. ¿Traía dolores en los pulmones o no podía respirar profundo? Ahora respire profundo. ¿Eso no lo podía hacer? Gloria a Dios. Y ahora ya lo puede hacer. Ya está obrando el poder del Espíritu Santo ahí. Por favor, véase. ¿Tiene sus nietos? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, ¿qué edad tienen sus nietos? 11 años. ¿Un año? Bueno, el más pequeño. Muy bien. Con sus ojos cerrados vea a la niña de 1 año. Por favor, véala, que la va a ver a los 5, a los 10 años. Véala de adolescente, por favor, en esa visión de fe. Véase usted acompañándola en sus 15 años. Véase acompañándola en su boda. Y vea a esos hijos de su nieta. Véase en ese lugar. Y por la fe que lo impulsa a poder experimentar que es Cristo en usted ahora, la esperanza de gloria manifestándose, para llegar a esa edad poder ver a sus descendientes. Dele gracias, Señor. Otra vez vuelva a respirar profundo. Profundo. Eso no lo podía hacer. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Por sus obras maravillosas. Gracias, Cristo. Pues está hecho, mi hermano. Está hecho. Ya Cristo hizo la obra en usted.
no vaya con temor cuando se haga los análisis, vaya confiado, porque Él ya hizo la obra. Y si viene algún temor, póngase a escuchar otra vez las enseñanzas estas si tiene alguna duda. Póngase a ver el video, porque usted aparece ahí en el video, y vea lo que Cristo ya hizo. Él es bueno, Él es fiel. Muy bien, pues esto quedó ahí grabado para la eternidad. Muy bien, nos despedimos de todos los que están reunidos acá. Puede tomar asiento. Nos despedimos de todos los que están acá reunidos por internet. Bendecidos en Cristo. Les enviamos un abrazo al pastor Federico y a todos los que estuvieron ahí conectados. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y les esperamos en la próxima reunión, viernes. Todavía el viernes próximo estaremos por acá.